presencia. Abrazo por los gallegos hace 2 años, 11 meses. Anunciamos Cervantes, Tapina, Monroy, Atala Cervantes, Carmen García, Feliciana Hernández, el señor Claudio García, Consuelo Cañas López, hace 9 años, Margarita Muñoz, hace 9 años, Clara Quintero López, hace 5 años y 5 meses. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. Delante de Dios vamos a reconocer nuestras faltas y la vamos a perdonar. Yo confieso y a mis hermanos que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi mente. Por eso no vas a dar la vida sin fin, a los ángeles, a la santa, a ustedes hermanos. Dios Todopoderoso, que tenga misericordia de nosotros, perdona los pecados y nos lleve a la vida. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Evangelio manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos, por su intercesión y obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo por los siglos. ¿Sí? El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembre, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pasarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso, aventado con vara y hielo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua, el día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres, el día en el que el Señor venga a salir de su pueblo y gozar de las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol, será 7 veces mayor como si fuera 7 días en uno. Palabra de Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. Enseñadme nuestro idioma que Jerusalén, y a los expresos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los
según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Habló a las multitudes y se compadecía de ellas, porque estaban extremadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto a Dios para que envíen trabajadores a sus campos. Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: busca de las ovejas perdidas hasta de la ira, por el camino, que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y a los enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente antes de descubrir, ejércelo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siéntense un momentito. Dios ha querido en la historia de nuestra Iglesia de México, tener también que la Santísima Virgen se haya manifestado y se haya manifestado a través de un hermano nuestro, San Gabriel. Hoy podemos decir es el día en que a través de San Gabriel nosotros todos estamos invitados a ser colaboradores de Dios y también misioneros de la Santísima Virgen de Guadalupe. Qué hermosas palabras cuando se manifiesta en sus apariciones a él. Le dice con tanto cariño: Juanito, Juanito. Es decir, ese cariño de una madre a su hijo. Es el amor de una madre a su hijo. Es la referencia y el cariño de una madre a un hijo. Y lo hace Bautista a decirle: ven a ver al obispo y pide que me construya una casita en donde puedan recibir a todos. Donde está la madre, está la familia. Y María Santísima trae esa presencia del Evangelio vivo que es el mismo Señor Jesucristo. Qué hermoso es ver toda la riqueza que encierra su persona. Y un detalle que se da a su escritura, dicen los estudiosos, es un signo de la maternidad de la mujer que está esperando a un hijo. Y es precisamente el nacimiento de nuestro Salvador en tierras mexicanas que se ha hecho presente hasta el día de hoy, gracias a Dios y también a la colaboración a partir de San Gabriel a lo largo de estos siglos. Por eso, hoy agradecemos a Dios, a María Santísima de Guadalupe, que haya querido escoger de nuestro pueblo mexicano a un hermano nuestro, para que así como él, así como a obedecer a la Madre de Dios, también nosotros aceptemos colaborar y obedecer a la Madre de Dios. Que San Juan Diego, la Santísima Virgen, bendiga a nuestra tierra mexicana, bendiga a nuestros hogares, que nos permita prepararnos a celebrar su fiesta, que es la fiesta de la Iglesia y de los especial de nosotros, mexicanos. Le damos a Dios. Que seamos
sacrificio que vamos a ofrecer en memoria de tu siervo San Martín sea agradable en tu presencia como la ofrenda de su bien exquisita fe, para la alabanza y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Proclamemos la alabanza al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En esa belleza pasiva, gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso de Dios, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la santa de los santos, ya que recuerda sus méritos por obras protectores, por su vida nuestro apoyo pasajero, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos admisibles, lleguemos victoriosos al fin de la carrera, y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con ángeles de los altares y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar. Y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz del santo, sangre de la alianza de la eterna, que será derramada por ustedes por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra vida. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, acerca la hora que memorar la resurrección de Cristo, te ofrecemos el banquete de la salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, es la por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con eso mismo que cantamos, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevan a su perfección por la verdad. Acuérdate de tus hijos difuntos, Marta, San Sánchez, José Luis Moreno Luis, Erika Pilar Hernández, Horacio Rosso Vallejo,
misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Martín, que recordamos en este día, y cuando vivieron en la amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo, comparte la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, Cordero de Dios, a Dios Padre Eterno, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Señor, y concede la paz a nuestros días, para que por misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda tentación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Cristo, y conforme a la palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ese es el Cordero de Dios. En el cuerpo
nuestra oración, alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tu llaga, no permitas que la parte de ti, del maligno enemigo, en la hora de la muerte, y mándame a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos, por intercesión de San Mateo, que bajo la protección de la Virgen María, nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y en un ambiente de caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a manifestar nuestra alegría de saber que Dios, a través de María Santísima y la intercesión de San Mateo, tenemos esa casita de eternidad en donde nos podemos reunir como hijos en torno a nuestra palabra. Vamos a cantarle a San Mateo en este tiempo. Estás María mía, se canta. Nos consagramos a la Santísima Virgen, que nos bendiga, nos proteja y nos guarde de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Dale, Señor, que descanse eterno. Descanse en paz. Santa Ángel, ruega por nosotros. Santa María, que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sigan ustedes los santos para siempre. Para nosotras, Dios está con nosotros, nuestra santa